que no pierdan mucho tiempo, que no se extiendan y que veamos cuestiones más conceptuales. Ok. De las 3 unidades. Claro, lo que vamos a ver. Ya les mando, Lorena, ¿no? Sí, ¿Recibieron? sí. Sí. Ahí porque vamos a dejar El ahí texto un de texto de Mary lo... Douglas. ¿Cómo? Perdón. No. Menos el texto de Mary Douglas, creo que entraban las 3 unidades. Claro, sí, tenemos que dar el jueves algunas, ahí lo que nos queda, que es Levi-Strauss y ¿qué más? Espérate que lo estuve viendo hoy. Marvin Harris, que es bien sencillo. Harris es bien fácil y Levi-Strauss más o menos. Tampoco es una cosa tan complicada. Así que vayan leyéndolo mejor. Y Bueno, así el bueno, jueves lo cerramos bien. bueno, gracias, profe. ¿Y qué más? Y hay un texto así que lo van a tener que leer solos. El de Diego Díaz, que también es sobre el concepto de cultura, que es bastante sencillo. ¿Y qué más ahí tienen que hacer? Solos. Ver un video ahí sobre los cualquier sobre el trabajo de Eric Wolf, un video que hice yo que dura como 1 hora y pico. Y no porque lo hice yo, pero está bueno. Es un poco lento. Bueno, pero hablo así yo. Y pero ahí tomé todo el capítulo, todo el ensayo, así que está ahí bien desglosado. Cualquier cosa vayan mandando algunas consultas, si tienen hasta en esta semana. Pero bueno, no va a ser complicado. Vamos a hacer que no va a ser difícil el parcial. Bueno, entonces vamos a ver primero el trabajo de Lin Ribeiro, que nos quedaba de la unidad 1 para completar ahí. Ahora voy a subir también sí, está, el aula virtual supuestamente está habilitada ahora. Así que les subo ahí una presentación que, que teníamos hecha del año pasado. Este es descotidianizar, dice extrañamiento y conciencia práctica. Lin Ribeiro es un antropólogo brasileño, bastante reconocido internacionalmente también, que está viendo, pensando el tema de algunos aspectos metodológicos. Nosotros habíamos visto en la unidad 1, son temas más acerca de qué es la antropología, cómo se ha conformado la antropología en nuestro país, en nuestro continente. Y hemos hecho referencia a algunas otras cuestiones más conceptuales, por ejemplo el de Dolores Juliano sobre universalismo, particularismo, que son algunos temas de la antropología. En este caso, lo que plantea este autor es una cuestión más metodológica, que está más relacionado con el propio quehacer del antropólogo de la etnografía. Y esto retoma de ciertos momentos de la antropología clásica. Es decir, cuando llamamos la antropología clásica es la antropología hasta el año 50, 60, podemos poner un poquito más tal vez. ¿Qué quiere decir esto? Que son los modelos que fueron dominantes durante gran parte del siglo pasado y que además también tuvieron que ver con la construcción disciplinar. Cuando se pone en crisis el objeto mismo de la antropología, es decir, la sociedad primitiva, también entonces pierden esa hegemonía, ese dominio, algunas de las teorías. Sin embargo, lo que decimos, nunca se acaban del todo
los puntos de vista, porque tiene que ver con las tradiciones también académicas, con las tradiciones nacionales, etc. Entonces acá lo que toma Lins Ribeiro es parte de un momento que es la inauguración, podríamos decir, de la observación participante, del trabajo de campo, involucrándose el propio antropólogo para alcanzar el punto de vista nativo, todas esas pretensiones, no supuestas, esas pretensiones que Malinowski, en 1922, que es cuando publica el libro sobre los argonautas, va a imponerse, digamos, como una marca de la misma disciplina. Entonces, el hacer antropología en tierras y en sociedades extrañas, ajenas, lejanas, exóticas, etc. Y ahí están los problemas de cómo acceder al conocimiento de estas sociedades, que, bueno, para la antropología británica, después de Malinowski, va a ser principalmente a partir del estar ahí, del trabajo en el terreno. ¿Cuál es el otro punto que Lins Ribeiro toma? Es que, eso también lo hemos mencionado, los antropólogos dejan de ser también antropólogos o investigadores de sociedades exóticas, lejanas, etcétera, para ser investigadores, analizadores, estudiosos de las propias sociedades de las cuales proviene el antropólogo. Es un poco lo que se hace, ¿no? Normalmente. Eso lo vemos también todo el tiempo, es decir, la mayoría de los antropólogos en Argentina trabajan sobre la sociedad nacional, sobre la sociedad argentina, con las distintas comunidades que la componen, pero dentro de la propia sociedad. Entonces acá, esos son los dos lugares, digamos, a partir de los cuales también ahí va a reflexionar Gustavo Lins Ribeiro, con respecto sobre todo a dos ideales también que podremos pensar, que es el de alcanzar objetividad y cómo se manifiesta la subjetividad del propio investigador. Entonces esos son algunos de los tópicos, así que me parece que están dentro del artículo de Lins Ribeiro. Hoy me olvidé de grabar. Vamos a empezar a grabar. Muy bien, me olvidé la introducción de grabarlo, pero bueno, vamos empezando ahora con esto. Que este tema de descotidianizar, ¿qué significa? ¿Qué entienden por descotidianizar? Es quitar lo cotidiano, es decir, no quitarlo, perdón, me expreso mal, sería tomar una posición y poner en crítica a lo que nos resulta cotidiano. ¿Qué sería lo que nos resulta cotidiano? Son aquellas prácticas, esas conductas que nosotros diariamente realizamos sin pensar mucho en ellas, sin valorarlas, ¿no es cierto? Que son más bien formas un tanto repetitivas de acciones, de comportamientos que están internalizados en una sociedad determinada. Es decir, nosotros vivimos realizando algunas de estas prácticas, ¿no? Muchas que tienen que ver con valoraciones, otras no tanto, no necesariamente, ¿no?
Y eso es lo que Lins Ribeiro va a tomar de un sociólogo inglés, de Anthony Giddens, que habla de la conciencia práctica. Podemos también asimilarlo a algo que Bourdieu señaló, este sociólogo francés, Pierre Bourdieu, o Bourdieu, que es el hábitus. ¿No? El hábitus, ¿qué son? Son esas formas repetitivas que no implican ningún tipo de pensamiento sobre lo mismo, ¿no? Son las formas incorporadas, heredadas, socializadas, etcétera, pero que no implican ningún tipo de puesta en cuestión, de crítica, etcétera. Y esto es lo que plantea Anthony Giddens, ¿no? Con la idea de conciencia práctica. La conciencia práctica, dice, implica que agentes en sus contextos cotidianos dejan de monitorear activamente las fuentes de información, la rutinización de los encuentros sociales y los realizamos de forma más o menos automática, ¿no? A veces podemos decir, se naturalizan todo ese tipo de cosas. Hay que pensar ejemplos sobre esto. ¿Qué ejemplos les sugieren también a ustedes, ¿no? Sí, Nicolás, digo. Bueno, hola, profe. Bueno, yo creo que podría ser el horario a la hora que cenamos, por ejemplo, o almorzamos. Que no siempre es igual en un lado o en el otro. Por ejemplo, qué sé yo, en Europa, a lo sumo... ¿Se escucha? Sí, te escuchan. Bueno, que por ejemplo, en Europa tienden a cenar más temprano, tipo a las 7, mientras nosotros comemos 9:30, poner, o 10. Por ejemplo, es algo que tenemos como estamos acostumbrados a ese horario, a ese horario. Sí, Mariana. Yo había pensado en el ejemplo que daba en el texto, que me llamó mucho la atención, que como me le puse a pensar y decir, es verdad, cuando saludamos a alguien que no conocemos, por ejemplo, estrechamos nuestra mano y nuestro cerebro no dice, bueno, ahora voy a proceder a estirar mi mano y agarrar la mano de la persona que estoy viendo enfrente mío. Bueno, sí. Creo que era bueno, eso. pero sí, así funcionamos con el lenguaje, por ejemplo. Es la forma de pensar. Eso era el ejemplo que daba de conciencia práctica, me parece. Claro, es la forma de pensar, sí, sí, sí. Digamos, nosotros pensamos, y cuando hablamos, perdón, mejor dicho, lo hacemos automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos internalizado son formas también, tiene que ver con el lenguaje, con el idioma en particular, etc. Nosotros no hace falta que estemos racionalizando sobre, por ejemplo, el sonido de las letras, de los dígrafos, lo que sea. Dígrafos, no sé si está bien. No, porque es escrito. Pero nosotros no hacemos, raciocinamos sobre eso, no razonamos, no aplicamos raciocinio a eso. ¿Se entiende? No sé, porque no lo hacemos consciente, no lo volvemos consciente. Claro, pero es la cosa que uno hace interactuando, por ejemplo. Entonces, uno se conduce de tal forma que también hay una espera de parte de alguien con quien interactuemos de que comprende lo que hacemos, ¿no es cierto? Esto que vos decías, dar la mano, en algunos lugares no se dan la mano, qué sé yo, los japoneses creo que se saludan de otra forma. Se entiende, entonces, pero porque comparten ahí ese tipo de prácticas. Entonces esas son las cosas que se socializan, se vuelven comunes a un determinado grupo.
esa conciencia práctica, dice, es lo que los actores saben tácitamente sobre cómo proseguir, cómo desarrollar, ¿no es cierto?, en los contextos de la vida social, sin que tenga, dice, expresiones directas, de expresión discursiva, perdón, directa. Se entiende esto, ¿no? Es bastante sencillo lo que plantea. Entonces eso le da un nombre a Giddens, que es el de conciencia práctica, y lo toma allí Luis Ribeiro. Por otro lado, otro de los aspectos es el tema del extrañamiento, ¿no? Ese es el subtítulo o parte del título del ensayo, que es, ¿cómo se llama? Descotidianizar, extrañamiento y conciencia práctica. Entonces, el extrañamiento, ¿de qué se trata el extrañamiento? Y esto también tiene que ver, sobre todo, en la cuestión, digamos, metodológica. ¿Por qué? Porque, ¿qué se extraña? Que se vuelve extraño, mejor dicho, ¿no? Que se extraña en el sentido de rememorar algo, como es de las saudades en portugués, ¿no? ¿Qué pasa con ese extrañamiento? Y esto es lo que sucede también cuando el antropólogo, cuando la antropología se realiza en estos lugares extraños, lejanos, etc. Entonces ahí lo que tenemos es una actitud de extrañamiento. ¿Por qué? Porque todo se nos vuelve distinto, dificultoso de entender, raro, ¿no? Cuando pertenece al mundo de esas alteridades que representan una sociedad distinta, para no entrar mucho en calificativo. Entonces son dos formas. Por un lado tenemos la conciencia práctica, que indicaría esas formas que están automatizadas, que no se enuncian de ninguna forma, que no se racionalizan. Y por otro lado tenemos la otra actitud, que sería la del extrañamiento, de encontrarse frente a eso distinto y de difícil comprensión, de difícil traducción también. Estas dos categorías, diríamos, o principios metodológicos, también hay que pensarlo en contextos específicos. ¿Qué pasa con el extrañamiento? ¿Qué es lo que decíamos? Que nos implica una especie de obstáculo al conocimiento, a la comprensión de esa diferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese extrañamiento, finalmente? Ese extrañamiento se va a volver una experiencia, dice, tanto objetiva como subjetiva. ¿Por qué? Porque a pesar del extrañamiento, lo que el antropólogo va a poder observar son justamente esas prácticas o esas formas de la conciencia práctica, que los propios nativos, para dar un nombre, no están en condiciones, por el hecho cotidiano, no están en condiciones de pensarlos o denunciarlos, ¿no? Discursivamente. Esto, pensemos así, algún tipo de ejemplo de estas conciencias, algunas cosas que ustedes han mencionado, pero, por ejemplo, en los deportes, es decir, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que es bien común, que a mí me gusta. Los jugadores
no necesariamente pueden ser capaces de decir, denunciar cómo es el juego. ¿Se entiende? Pero sí lo hacen, sí lo pueden hacer, sin hacer visible de alguna forma su pensamiento con respecto al mismo juego. ¿Se entiende eso? Se va comprendiendo de qué se trata, ¿no? Eso es esa conciencia práctica. Pero ¿qué pasa? Quien observa, por ejemplo, quien observa el juego, quien no funciona en otro lugar del juego, un comentarista, un crítico del fútbol. Sí, lo que va a hacer es poder observar todas aquellas cuestiones que son las cotidianas, que son las habituales, las rutinarias dentro de ese deporte, y las va a poder transformar y les va a poder dar un sentido más objetivo. ¿Se entiende? Puede clarificar en ese aspecto. Entonces puede hacer un análisis de lo que está pasando. Entonces ahí el antropólogo, en ese extrañamiento, saliendo de este ejemplo del juego, frente a una comunidad, lo que puede hacer es revelar ese tipo de actitudes que pertenecen a ese mundo de la conciencia práctica. Ustedes no me hacen caso y no ven el documental de Malinowski, pero ahí habla muy bien de esas cuestiones, o lo plantea muy bien ahí, cómo Malinowski analiza justamente ese tipo de situaciones y de conductas, ¿no? Por eso les digo que los vean. Al final de ese documental hablan de la experiencia en un hipódromo. Perdón, ¿Nela? De la experiencia en un hipódromo. ¿Me escuchas? Sí. Hipódromo. Está bien. Entonces ahí, claro, ahí el antropólogo tiene una doble, va a sufrir un doble efecto. Dale, Alex. Va a tener un doble efecto, que es una cuestión objetiva, pero también una cuestión subjetiva. ¿Por qué? Porque al no participar de la conciencia práctica de los actores sociales que está estudiando, el extrañamiento se produce objetivamente para el investigador. Uy, está lloviendo a cántaros acá. Por eso el ruido que hay por detrás mío. Y decíamos, se produce entonces, o el extrañamiento, mejor dicho, se produce objetivamente. Pero además va a producir otro efecto en el antropólogo, que es un poco un cuestionamiento también que aquí Lins Ribeiro plantea con respecto a la etnografía funcionalista, malinowskiana, etcétera, que era la pretensión de objetividad. Entonces, ¿por qué? Porque además, cuando un investigador se involucra en el campo, se involucra y puede analizar esa conciencia práctica de los nativos, por otro lado también se va a involucrar subjetivamente en el mismo. Entonces va a tener ese doble aspecto la investigación metodológica. ¿Por qué la cuestión subjetiva? Y porque no trata con cosas, porque la subjetividad está involucrada en el mismo hecho de la antropología. Y cuando uno puede pensar, el antropólogo trabaja dentro de su propia sociedad, tiene que hacer otro ejercicio. Entonces, el extrañamiento no se le va a dar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el investigador es parte de la cultura a la cual está estudiando.
Entonces, todos aquellos elementos que pertenecen a ese contexto de la conciencia práctica también van a estar dentro, ¿no es cierto?, del bagaje sociocultural del antropólogo. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Un ejercicio que es el de hacer extraño aquello que nos es cotidiano, que nos es rutinario. Tratar de escapar justamente de esa conciencia práctica. Es decir, saltar de una conciencia práctica a una conciencia crítica. Es decir, poner en cuestión justamente los aspectos que no son rutinarios, que no son habituales, que no son cotidianos, etc. Entonces ahí tiene que haber un ejercicio también de extrañamiento para poder tener lugar, para que pueda tener lugar la explicación de algunos aspectos de la propia sociedad. ¿Se va entendiendo todo esto? No es tan complicado, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, descotidianizar es la tarea del antropólogo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer crítico aquello que es práctico, aquello que no se enuncia. No entender el ejemplo del fútbol. A ver por qué. No, lo que yo digo. A ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. La conciencia práctica, dice, es algo que no se enuncia discursivamente, que se realiza finalmente, ¿no? Es la rutinización, etc. Digo, cuando los jugadores de fútbol, no necesariamente pensemos en la cuestión profesional, la gente que juega al fútbol, no enuncia, no puede enunciar discursivamente lo que hace. Si no, no podría jugar al fútbol. Es bastante sencillo. ¿Qué hace? Juega y sabe que tiene que hacer algunas cosas. Tiene que hacer, meter la pelota en el arco contrario, tiene que darle, si le toca la pelota, se la tiene que dar a un compañero. Hay un montón de las reglas del deporte que no se enuncian. ¿Qué pasó acá, Daniela? Bueno. Pero sí la gente los realiza. Ahora bien, cuando aparece un comentarista, un crítico, un analista del fútbol, sí puede desglosar justamente de qué se trata el juego, de cuáles son las normas que rigen, de cómo son las acciones de los jugadores, pero tiene que estar fuera de ese juego, tiene que apartarse de alguna forma, tiene que salir de esa cuestión más cotidiana. ¿Se entiende o no? Si no, por ahí el ejemplo no es muy bueno, a lo mejor. Bueno, esto es lo primero, entonces ver lo de Lins Ribeiro, que no es muy complicado, que no es muy largo tampoco, pero bueno, no quería dejarlo que ustedes lo leyeran solo. Entonces, por lo menos esa guía ahí les va a ayudar. Con eso, más o menos concluimos con la unidad 1. Reatrasado estábamos también. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entramos en la unidad 2, que es antropología política, específicamente, donde tenemos algunos textos de varios autores de distintos lugares que tienen que ver con casos un poco más concretos, ¿no? En principio. Uno de los primeros que tenemos es un trabajo de la Sociedad contra el Estado de Pierre Clastres, que era un antropólogo francés que estudia en América del Sur en particular, va a hacer todas sus investigaciones de campo. Se muere muy joven
en un accidente de auto en París, creo que fue en París, y quedó una obra sin terminar, en el sentido de producir un cuerpo o un texto donde reúna, digamos, todas las ideas. Entonces lo que quedaron fueron fragmentos en revistas principalmente, que fueron agrupadas después posteriormente, ¿no? La esposa también trabajó en América. Y Clastres va a trabajar con grupos del Amazonas, los Yanomami principalmente, que están entre Venezuela y lo que sería toda la zona de frontera de Venezuela y Brasil, y con guaraníes en Paraguay, y con guayaquí, que son otros de los grupos, en la zona también de Mato Grosso, de Brasil, Paraguay. Y después tiene unos trabajos más de etnohistoria o de antropología histórica, donde también ahí analiza algunos casos de grupos originarios de la actual Argentina, ¿no? Los grupos chaqueños también los va a ir analizando, lo va tomando. Bueno, este trabajo, La sociedad contra el Estado, lo ponemos porque va a pensar un aspecto bien interesante dentro del marco de la antropología política, ¿no? La antropología política surge así como un campo específico de la antropología social, más o menos en los años 40, es decir. Entonces comienzan algunos investigadores a involucrarse exclusivamente o más específicamente en las cuestiones políticas. Entonces, una de las primeras cosas antes de entrar de lleno con el amigo Clastres es que ahí tenemos que entender de qué se trata la cuestión de la antropología política. Entonces, y en los textos que nosotros les proponemos en la materia, vemos justamente algunas de las posturas de investigadores que no dan cuenta de todas las líneas de investigación que se desarrollan en torno a ello. Pero una de las cosas que tenemos para pensar es la cuestión del poder, en principio. Y eso se ha ido también conformando. ¿Por qué? Porque la antropología política nace un poco como el estudio de las sociedades primitivas con y sin gobiernos, o con y sin estados. Ese es un poco pero bueno, nosotros pensamos también en otra cosa que tiene que ver con el poder. Entonces, esto lo vamos avisando para que ustedes lo manejen también, es decir, de qué se trata el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? Y yo siempre he pensado que el poder es tanto una relación social como una capacidad, es decir, algo que puede ser acumulado de alguna forma. En general, las definiciones, del poder tienen que ver con la capacidad que tiene alguien de obligar a otro a hacer algo, básicamente. Eso sería un poco la esencia del poder. Pero bueno, hay muchos otros autores que han ido también transformando, modificando, complejizando también esta idea del poder en sí mismo. El texto de Clastres, entonces, que se llama La sociedad contra el Estado, es ya bien interesante desde el título. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba antes, lo que se planteaban era que muchas de estas sociedades llamadas primitivas eran sociedades sin
algo. Yo les comenté, creo, rápidamente, la sociedad primitiva va a adquirir un carácter negativo, ¿no? El término sociedad primitiva va a ir adquiriendo connotación negativa, entonces se trata de cambiar eso. Entonces, ¿qué se decía? Y sociedades ágrafas, es decir, sin escritura, sociedades sin historia, como pensaban algunos antropólogos británicos también, o sociedades sin Estado, en el caso de la antropología política. Bueno, cualquier elemento que en realidad o una negatividad. Entonces, la idea de clustre es otra, ¿no es cierto? En lugar de hablar de sociedades sin Estado, habla de sociedades contra el Estado. Esto también tiene que ver con su posición política. Él era anarquista, como Baudelaire lo menciona en un reportaje, dice un anarquista de derecha, porque era muy antimarxista en general, ¿no? No tanto anti-Marx, pero sobre todo antimarxista. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear acá? Estas sociedades, vamos a seguir llamándole primitiva porque un poco el nombre que se utiliza, son sociedades igualitarias. Estas sociedades que carecen de una estructura o de instituciones de gobierno importantes, poderosas, potentes, etc. Entonces, por principio, son sociedades igualitarias. Acá hay una crítica más bien contemporánea que le podemos hacer. Que estas sociedades no son tan igualitarias. Pueden no tener jefaturas, estados, formas del ejercicio del poder cristalizadas, pero muy igualitarias no lo son, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos en términos de las relaciones entre géneros. Bueno, la cuestión, entonces, estas son sociedades igualitarias. ¿Y cómo es que se mantienen de esa forma? ¿Cómo es que se mantienen de esa forma? Volviendo un poco al trabajo de clústeres, está pensando aquí en estos grupos de la Amazonia, como los Yanomami o como los Guaraní, por ejemplo. Es decir, grupos que ciertamente no tienen estructuras de poder muy fijas, muy estables. Y una de las cuestiones ahí que va a tomar en cuenta Clústeres es el tema de cómo se han ido construyendo también las sociedades, cómo se han ido transformando las sociedades igualitarias en sociedades de jefatura, en sociedades estatales, etc. Yo les pregunté en una clase qué era lo que veían, si habían visto algo de eso en prehistoria y arqueología, los que hacen historia. Que solían dar algunos de estos trabajos que son también muy interesantes de cómo se han desarrollado muchas de estas comunidades transformándose desde el punto de vista político. Bueno, esto es también es toda una línea de investigación en la antropología política, también muy centrada en ciertos lugares específicos, por ejemplo, las zonas del Pacífico Occidental, la zona de Polinesia, de Melanesia, etc., donde muchos de estos antropólogos se encuentran con sociedades que justamente lo que no tienen son esas estructuras
más o menos fijas de poder. Entonces Clastres plantea todo un análisis acerca de cómo en realidad se pueden ir transformando y fragmentando las sociedades primitivas. Habría dos formas, digamos, básicamente, de que una sociedad primitiva en sentido igualitaria pase a ser una sociedad fragmentada y jerarquizada. Dice, una puede ser por efectos externos, exógenos, una invasión, la guerra, etc., que trastoca y transforma a una sociedad determinada. Y la otra por desarrollos internos de la propia comunidad. Entonces acá lo que cuestiona principalmente Clastres es a la idea de que lo económico es lo que va a ir determinando la forma política, ¿no? Una visión más bien cercana al marxismo o al materialismo histórico, que plantearía eso, ¿no? La economía es lo que define finalmente, o las formas de los modos, las formas de producción, los modos de producción son los que están definidos y determinados por lo económico. Entonces lo que él plantea es que estas sociedades tienen algunas características que van en contra de estas ideas. Son sociedades que no poseen excedentes, o no producen, mejor dicho, no producen excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción de estas comunidades tiende a la satisfacción de las necesidades mínimas y que no tienen como objetivo el excedente, ¿no es cierto?, y la acumulación del mismo. Eso nosotros vamos a ver más específicamente en la parte de antropología económica. Pero hay un... alguien levantó. ¿Quién era? Sí, yo, profe. Dime. Cuando usted habla del tema de eso de sociedades sin excedentes, o por ejemplo que lo único que hacían era producir lo necesario para la subsistencia propia del grupo, me vino a la cabeza esa parte en arqueología y prehistoria que, por ejemplo, en las sociedades anteriores a lo que sería el desarrollo de la agricultura, puede ser, o sea, por ejemplo, la edad de hielo, o incluso, o sea... No, en general se refiere, claro, eso no lo analiza muy bien. Porque en general son las sociedades, por ejemplo, cazadoras recolectoras. En realidad no tienden a acumular, porque en realidad tampoco pueden, por la tecnología que tienen. Entonces hay pocas cosas que se pueden mantener durante mucho tiempo, entonces no se produce justamente para guardar algo, ¿sí? De todos modos, siempre hay algo que se guarda, qué sé yo. Y aún sociedades horticultoras o agricultoras siempre algo guardan también. Pues son esenciales para ¿qué? Para volver a plantar. Exactamente. Hay que tener, claro. Digamos, las sociedades sedentarias buscan excedente para poder reproducirse. Eso es obvio. Digamos, tener que tener un excedente, pero que es un excedente que está destinado a ser utilizado nuevamente en la producción, en el ámbito de la producción. ¿Se entiende por ahí? Sí, profe. Claro, ahí lo que dice Clastres entonces son estas sociedades que tienden a eso, a
la autosuficiencia o la autosubsistencia. Por lo tanto, no tienen esa institución que es característica de las sociedades productoras de excedente, que es el mercado, a donde se destina alguna parte del producto social colectivo de la comunidad. Entonces, hay una cuestión ahí de esa economía primitiva que está relacionado con ese hecho. Entonces, ¿por qué no se acumula, no? Y bueno, pueden ser cuestiones tecnológicas, pero también cuestiones de la forma en que estas sociedades se producen socialmente también, ¿no? Es decir, podrían, en alguna instancia, tener mayor producción de la que necesitan inmediatamente. Son un problema, además, desde el punto de vista económico, muchas de estas sociedades, porque, como que dice Salins, son sociedades que tienden a la subproducción, tienden al subconsumo y tienden al subaprovechamiento de la fuerza de trabajo. Entonces, esto es lo que ve Clúster, dice. Principalmente, la gente no trabaja más de lo que necesita para la diaria, diríamos. Entonces trabajan algunas horas, es decir, cazan, recolectan, cosechan algo durante el tiempo que necesitan para el consumo, más o menos inmediato, y después están de ocio, están al cohete, digamos. Están haciendo prácticas rituales, están jugando, divirtiéndose, qué sé yo. Tiempo que no, que además, a la mirada occidental, es tiempo perdido, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿por qué la gente no trabaja más de eso? Porque no hay nada que lo obligue, no hay nada tampoco que lo estimule a producir más. Esta es una cuestión ahí central en eso. Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad entonces en términos de la organización y de su organización política? Y hay un pequeño inconveniente, ¿no? Estas sociedades no son sociedades desorganizadas. No son sociedades que no tienen ningún tipo de control social, que no tienen ningún tipo de organización. Entonces, por ejemplo, ahora recuerdo, Evans Pritchard, que escribe, yo lo comenté en clase la otra vez, el trabajo de los Nuer, y el otro gran monografía son los Asande. Pero el caso de los Nuer, entonces, él dice que estos grupos son, ¿cómo era que decía? La característica del gobierno, podríamos dar un término, o de la política, es de ser una anarquía organizada. ¿Por qué? Porque no hay jefaturas, pero hay un orden establecido que se regula de otra forma a la que nosotros podemos conocer por nuestra experiencia concreta de ser o de pertenecer a una sociedad estatal, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, entre los Nuer, y si hay algún conflicto por alguna muerte entre algunos, bueno, se arreglan entre los distintos linajes y se vuelve a establecer un equilibrio para no caer en el desorden, en la anarquía así absoluta, en el caos, más que la anarquía, ¿no?
Esto es algo que también está en la historia de las sociedades humanas. ¿Qué es lo que lleva a esas situaciones caóticas, ¿no? Entonces, lo que no hay, por un lado, es decíamos, una sobreexplotación de la comunidad. La comunidad produce lo mínimo necesario para lo inmediato y abandona cualquier expectativa de acumulación. Y acá hay otra cosa. Entonces, perdón, esto es lo que quiere decir clase 3. ¿Para qué servirían los bienes acumulados o los excedentes acumulados? ¿Por qué entonces la gente querría trabajar más y producir más? O sea, de hecho lo podrían hacer, pero no lo hacen. Entonces, esa pregunta, ¿para qué servirían esos excedentes? Y acá hay una cuestión de estas sociedades que va a llamar clase 3 contra el Estado. Hay una cuestión ahí, principal. Estas sociedades son igualitarias, decíamos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que mande, ni no hay gente que obedezca a alguien. Entonces, ¿existen algunos jefes? Sí, existen, pero el liderazgo se trata de otra cosa. No es autoridad lo que tiene. Lo que suelen tener algunos jefes es algún tipo de lo que llamaríamos ahora prestigio. Algún tipo de valor que está asociado, por ejemplo, con la guerra. Entonces lo que no hay, no existe, es ese sujeto que tenga la capacidad de obligar a alguien a que haga algo. Y en general esto es lo que no pasa. Esta característica no es solamente pensada por clase 3, sino toda esa antropología de la Melanesia, de Polinesia y del Pacífico Occidental, había trabajado bien sobre eso, también bien interesante, de cómo aparecen algunas sociedades de jefatura. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que en realidad no hay jefes, sino lo que se llaman los grandes hombres, los big men. ¿Quiénes son esos grandes hombres? Son los que acumulan algún tipo de prestigio. Y son los que tienen cierta ascendencia sobre parte del conjunto de sus como diríamos, de sus vecinos, de sus parientes, de su comunidad, en definitiva. Lo que hay entonces es otra cosa. Es una característica de esos llamados grandes hombres que tienen esa peculiaridad. Y volviendo específicamente a clase 3, lo que él plantea es que no hay esas jefaturas entonces fuertes, donde alguien hace obedecer. Entonces no hay forma también, digamos, por parte de estas comunidades de producir excedentes. ¿Por qué? Porque quienes podrían ocuparse, quienes podrían apropiarse, mejor dicho, de los excedentes que se podrían producir, o que se pudieran producir, mejor hablado. Hay un grupo, en estas sociedades llamadas primitivas, hay un grupo que está preparado desde el punto de vista de su formación física, el manejo de herramientas, que son aquellos que están preparados para la guerra. Ese grupo es el que podría alzarse con parte de la producción de la comunidad. ¿Por qué? Y principalmente, ¿por qué? Porque en realidad los guerreros son grupos un poco
separados, diríamos, del conjunto de la sociedad, y que además están entrenados para matar y además tienen armas. Entonces, un conjunto de elementos que sería una condición para que esta gente se apropie de ese trabajo. Pero acá hay una cuestión, entonces, que aparece en estas sociedades primitivas, que son sociedades, dice Clastres, sociedades para la guerra. Es decir, la guerra se transforma en algo intrínseco a estas comunidades. ¿Qué tiene que ver con una cuestión externa? Es decir, ¿por qué son guerreros? Porque se encuentran y se enfrentan permanentemente con otras comunidades. Y además, por otro lado, hacia el interior de su propia comunidad, estos individuos, estos grupos, estos sectores de la sociedad, trabajan menos que los otros. ¿Se entiende, no? Todo esto. Entonces lo que hay es una tensión más o menos permanente dentro de esta sociedad entre lo que serían estos individuos que potencialmente podrían transformarse en un sector jerarquizado de la sociedad, con la actitud colectiva general, que es la de evitar que esos individuos justamente se hagan con el poder. Es decir, que esa sociedad de jefatura, a partir de la acumulación de la producción o de parte de la producción, el uso que puedan tener y el ejercer el poder, es decir, obligar a alguien a que haga algo, eso implicaría entonces una fractura, una fragmentación de la sociedad, la separación entre quienes van a dominar y quienes son dominados. Pero ¿qué pasa? Lo que dice Cluster es que muchas de estas sociedades lo que tienen son una especie de anticuerpos para lo mismo. Entonces los jefes no tienen autoridades muy fuertes, no tienen capacidades de obligación a otros, es decir, y que muchas veces son destinados, los jefes son destinados a acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, entonces se elige a alguien para que sea el jefe de la partida de caza o la partida de guerra. Entonces, ¿a quién se elige? Y al mejor tipo que pueda, que estratégicamente lleve a cabo la mejor cacería, el mejor defensa o ataque a sus enemigos, etc. Si hay que hablar con otras comunidades, se elige a quién. Y al que mejor habla, el que mejor discursos puede elaborar. Pero eso no implica que el conjunto de la sociedad lo obedezca tanto al jefe de guerra como al líder del parlamento. Y para esto da muchos ejemplos de muchos casos, hasta históricos, ¿no? También menciona. Da un ejemplo de un jefe que si había excedido en ese prestigio, en esa legitimidad que le daba el haber sido elegido
por ejemplo, para la guerra, entonces se había excedido, había obligado a la gente a hacer otras cosas. Entonces, en un combate, ¿qué es lo que va a pasar? Ese jefe acaba muriendo rápidamente. ¿Por qué dice? Porque van al ataque. En este tipo de sociedades los jefes van adelante, ¿no? Porque además son más valientes, etc. Entonces, relata el ejemplo, entonces avanzan y en un momento los guerreros se detienen y queda solamente el jefe avanzando sobre los enemigos. Entonces, obviamente, chao, lo liquidaron. Pero con eso se evita la presencia de un sujeto que podría encarnar esa transformación de una sociedad igualitaria en una sociedad jerarquizada. Entonces, por eso dice, las sociedades contra el Estado, estas sociedades primitivas, dice Clásteres, son sociedades para la guerra. Y los guerreros, no los dice creo que en este texto, pero en otros, dice, son sociedades los guerreros son seres para la muerte. O sea, hay un destino final, fatal, digamos, para esta gente, que es probablemente el perder la vida en los combates. Esto entonces también indica otra cosa, que estas sociedades son sociedades permanentemente en conflicto con otras. Es decir, están permanentemente peleando y disputando. La guerra entonces opera como una especie de anticuerpo, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque regula, por un lado, a la sociedad hacia el interior. ¿Qué evita? Evita la fragmentación, la jerarquización. Evita que alguien se haga con el poder y transforme a parte de la comunidad en seres dominados. Eso por un lado. Y por otro lado, la guerra también tiene otro efecto importante, según Clásteres, que es el de dar cohesión a la comunidad. Es decir, la guerra lo que hace es fortalecer la identidad colectiva y la pertenencia de un grupo determinado. Entonces, lo que dice, la economía en realidad no es lo que va a determinar tampoco las divisiones, sino en realidad va a ser la política, el ejercicio del poder, es lo que va a hacer transformar. Y lo que vuelve a la economía como un elemento secundario, en definitiva. A diferencia del marxismo, que plantearía la economía como determinante, aunque sea en última instancia, de las formas sociales, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, hay varias cosas ahí, el amigo Class 3, pero principalmente esas. No. Muy bien.